Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal, a su canal Nelcy Mijael. El día de hoy vamos a estar hablando de un antiguo rito para transferir el alma o lograr la inmortalidad de la misma de cuerpo a cuerpo. Para saber más al particular, quédense ahí y empezamos. Este antiguo rito de la inmortalidad es muy, pero que muy antiguo. Data desde el tiempo de los sumerios. También se tiene registros que en Mesopotamia solía realizarse. Sin embargo, era un ritual ancestral bastante delicado, reservado solamente para los dioses, si se quiere, y su descendencia. Es decir, los reyes o faraones, en el caso, por ejemplo, de Egipto, también llegó a registrarse el uso de este rito. El antiguo y milenario rito del Urus Daur es una antigua práctica que data desde el tiempo de los dioses sumerios. Entre muchas otras dádivas y también conocimientos que recibió el pueblo sumerio por sus dioses, algunos de estos dioses otorgaban a sus seguidores fuertes poderes mágicos, según cuenta la leyenda, como una recompensa a su lealtad. El Urus Daur es una de estas dádivas sumerias, que no es más que la capacidad de arrojar el alma del cuerpo de alguien para instalarse en su lugar. Se cuenta entre estos poderes otorgados por los dioses antiguos. Además, se considera la más terrible posesión o la capacidad de arrojar el alma del cuerpo de alguien para instalarse en su lugar, y que muchos de los seguidores de estos dioses milenarios solían plasmar en diferentes tablillas. De esa manera ha llegado hasta el día de hoy el conocimiento de este rito en la actualidad. El conocimiento el día de hoy de este macabro rito viene dado por unos hallazgos encontrados en la antigua ciudad de Eridu. Pero, ¿qué es Eridu? Eridu fue una antigua ciudad del sur de Mesopotamia, a 24 kilómetros al sur de Ur, en el actual yacimiento arqueológico de Tel Abu Sharain. En su fundación, posiblemente se encontrase a poca distancia del Golfo Pérsico. Sin embargo, actualmente, debido a los sedimentos transportados por los ríos Tigris y Éufrates, la línea de costa se encuentra a varios kilómetros al sur del enclave original. En este mismo enclave entre los ríos Tigris y Éufrates también se declara en la Biblia que estaba ubicado el antiguo y famoso Edén. Actualmente este lugar representa lo que hoy conocemos como el país de Irak. Zona y lugar muy milenaria y muy importante para la historia de toda la humanidad en muchos aspectos, y ruinas de las ciudades más importantes de toda la humanidad. Desde Sumeria, el mismo Eridu, como se conoce, Mesopotamia, Babilonia y muchas otras ciudades antiguas están precisamente en ese lugar. De Eridu se dice, cuenta la leyenda, que no había crecido una caña, no había sido creado un árbol, no había sido hecho una casa, no había sido hecha una ciudad, y las tierras eran aún mar cuando Eridu ya había sido creada. Además, también podemos decir que Eridu, como patrimonio mixto de la humanidad, fue declarado en julio del 2016 como parte de los vestigios arqueológicos de asentamientos sumerios en la Baja Mesopotamia por la UNESCO, que florecieron entre el tercer y cuarto milenio antes de Cristo en el delta pantanoso formado por los ríos Tigris y Éufrates. Es decir, no estamos hablando de mitos ni leyendas, sino de un enclave oficial, históricamente hablando, que ahí existió. Sobre el rito de Urus Daur, entonces, dice que el rito del Urus Daur, en su palabra, significa arrojar el alma por medio de la sangre. En otro video estaremos hablando de la importancia de los 3 líquidos vitales del ser humano. Y les voy a estar diciendo, por supuesto, cuáles son los otros 2. Uno de ellos es precisamente la sangre. Nos ha llegado aparte de gracias a unas esferas de terracota extraídas del yacimiento de Eridu. Estas esferas de terracota son las que cuentan, cual libro ancestral, todo el ritual del Urus Daur y de otras prácticas más en la antigua Sumeria y Mesopotamia. En la actual Irak se encuentra entonces el dicho enclave.
Dichas esferas no han podido ser adecuadamente datadas mediante el procedimiento del conocido carbono 14, pero serían anteriores a la gran inundación que nosotros conocemos como el diluvio universal, el cual científicamente también ha sido comprobado que en alguna etapa de la humanidad en realidad sí existió y no es simplemente una leyenda más. Se encuentra también esta leyenda anclada no solamente en la Biblia que se conoce hoy en día o en el Viejo Testamento, sino también en libros antiguos sumerios y tablillas conocidas, como también las famosas esferas de terracota de Eridu. Los sumerios no apreciaban demasiado la vanidad, así es que se cree poco probable que utilizaran el rito del Urus Daur simplemente por motivos de belleza. Sin embargo, se conoce el caso de la princesa Narfater, por ejemplo, que le cambiaron de niña un cuerpo deforme que tenía por el de una niña más bonita y más saludable. A cambio, los sacerdotes y sacerdotisas del templo que solían hacer este rito recibían grandes pagos para remodelar templos, comprarse diferentes cosas personales. Es decir, este rito tenía un intercambio económico de los poderosos que podían pagarlo bastante sustancial, ya sea en piedra, en metales o en diferentes dádivas económicas. En la mayoría de los casos, el Urus Daur se aplica para alcanzar tres objetivos básicos. Primero, lógicamente era el de curar enfermedades físicas usurpando el cuerpo de una persona sana. Sin embargo, dado que el Urus Daur es tan poco eficaz cuando mayor es la edad del aspirante y también del donante, es difícil que fuese utilizado por ancianos egoístas para cambiar vejez por juventud. Pero es posible que se usara para cambiarle el cuerpo a un niño o un joven deforme por uno sano. Por supuesto, esto es en general, ya que no sabemos a cuán lejos podía llegar un mandatario con todo el poder del mundo y sin importar la edad que él mismo tuviese para obtener un cuerpo más sano y saludable. El segundo objetivo de utilizar este rito era el de dar la vuelta, si se quiere, a un enemigo previamente capturado. Recordemos que en la antigüedad invadir reinados y capturar a sus reyes era muy común. Así es que cambiar entonces el alma de esta persona en concreto, de los príncipes herederos que eran pequeños y más vulnerables, pues era la mejor forma de invasión. Y el tercer motivo era el de usurpar el poder, que es muy parecido a la segunda, introduciendo al aspirante ilegítimo en el cuerpo de un príncipe o rey ilegítimo pequeño. De ahí vienen entonces las leyendas como la de Excalibur, donde el aspirante debe realizar alguna prueba con éxito que solo alguien con la mente y el espíritu o alma del legítimo gobernante podría realizar. Esto viene dado, por supuesto, en la antigüedad, precisamente para constatar que el rey o príncipe regente en ese momento es quien ellos piensan que es y no un alma o espíritu usurpador que haya sido entonces cambiado utilizando este famoso rito del Urus Daur. Sin embargo, no todo el mundo podía beneficiarse de este rito, ya que tras pagar lo que fuese requerido, y era mucho dinero, el aspirante entraba como esclavo al servicio del templo durante un periodo no inferior a 6 meses, durante los cuales era sometido a severas pruebas para determinar si gozaba de un espíritu transportable. Es decir, tenía también que sufrir los daños y torturas que el donante también necesitaba para que su alma fuese fácilmente transportable. Es decir, aparte de pagar las grandes cantidades de dinero, también tendría que someterse físicamente a los estragos del trasplante de alma de cuerpo a cuerpo. En el caso entonces de que el aspirante fuese considerado apto durante el año siguiente, sufría la denominada inmersión, donde debía someterse a un durísimo tratamiento preparatorio de entre 1 y 4 años de duración, cuyo objeto principal era separar el alma del cuerpo del aspirante y prepararla para su inserción en el otro cuerpo. Es decir, la persona que quería obtener un nuevo cuerpo también tenía que someterse a todos estos duros rituales, aparte de pagar el dinero que eso también requería. Este tratamiento incluye complejas técnicas corporales y mentales de maltrato, la absoluta obediencia y entrega al dios encargado o mago o sacerdote que iba a realizar también el ritual, incluso teniendo que hacer ofrecimientos físicos, o sea, entregar también su cuerpo al uso del sacerdote en concreto y de todos en el templo que fuesen a realizar este traspase de alma.
Según cuentan las esferas de terracota, la víctima o donante debía ser extraída contra su voluntad y con engaños para que fuese al lugar específico donde el rito final tendría lugar. Evidentemente ya los pueblos y las personas conocían perfectamente este tipo de rituales y sabrían que no iban a sobrevivir al mismo, por lo tanto no se ofrecían de forma voluntaria. En condiciones ideales, este voluntario donante debía ser lo más joven posible, pero no tanto como para que no soportara todo el proceso del maltrato físico y mental al que tendría que ser sometido para el traspaso. Los sumerios creían, según cuentan estas tablillas, que en los primeros años de vida el espíritu aún no se ha fijado completamente al cuerpo y por tanto es más fácil de separar. En todo caso, el Urus Taur no funcionaba en lo absoluto cuando el donante tenía más de 21 años, si era mujer, y menos de 14 si era varón. En el extremo contrario, si la víctima era demasiado joven, moriría al sufrir los maltratos brutales para separar su alma. Auténticas torturas de semanas de duración necesarias para separar su alma de su cuerpo físico. Es decir, el conocido proyecto MK que hoy en día conocemos. Parece ser que este ritual no es del todo nuevo, sino que viene basado en un conocimiento antiguo de este tipo de rituales que hace entender que este tipo de torturas puede ayudar a separar o disociar el alma del cuerpo. Así pues, la mayoría de estos desdichados donantes eran niños y niñas entre edades de 8 a 14 años de edad. La cantidad de niños amaestrados, si se quiere decir de esa manera, para uso propio de grandes mandatarios dispuestos a pagar la cantidad de dinero necesaria no se sabe hasta la actualidad. Se pueden contar por cientos, si no mucho más, la cantidad de niños donantes utilizados para este ritual, ya que el éxito del mismo no estaba garantizado en lo más mínimo. Según cuentan estas esferas de terracota donde se registra este oscuro rito del Urus Taur, dice que estos tormentos podrían durar entre 1 mes y 4 meses de forma continuada, dependiendo de la resistencia del donante a separarse de su cuerpo. Finalmente se practicaba un protocolo ritual donde el alma de la víctima era extraída y guardada en un recipiente, cediendo así su cuerpo al aspirante que fallecía en el proceso. El cuerpo del aspirante era enterrado en secreto y de modo anónimo como un no portador de alma inscrito en su tumba. El alma del donante debía conservarse en un lugar secreto, pues si el recipiente se rompía, su alma quedaría liberada y volvería en forma de fantasma a reclamar su cuerpo, según cuentan las escrituras. Es decir, el alma del donante no desaparecía, sino que simplemente era extraída y guardada en un recipiente, ya que el alma, como sabemos, no se crea ni se destruye, simplemente se transforma y se transfiere. Así es que no podrían destruir el alma del donante o la persona o niño donante, sino que tendría que ser guardada en un recipiente de forma tal que el dueño de ese cuerpo en lo siguiente tendría que cuidar que esa alma no fuera liberada o estaría atormentando a la persona en concreto todo el tiempo. Aun como, no siempre las cosas salían perfectamente bien, según también se cuentan en estas tablillas. Y dice que, revela que el Urus Taur tenía un éxito de un 40 de cada 60 niños pequeños, un 30 de cada 60 niños mayores, un 25 de cada 60 niños adolescentes y un 12 de cada 60 jóvenes. Y solamente un 3 de cada 60 personas maduras y apenas una persona podría tener éxito de cada 60 ancianos que practicaran este ritual. Sin dejar de lamentar que 20 de cada 60 donantes morían en el proceso debido a las duras ceremonias y las torturas a las cuales eran sometidos. Estas diferencias por edades obedecen al grado de fijación del alma al cuerpo, que también en el aspirante es mayor mientras más viejo se es. Es decir, era un ritual sumamente delicado y peligroso para ambos, tanto el aspirante a un cuerpo nuevo como al donante en sí. Mientras más joven era el donante, peor podría ser la preparación del cuerpo para dejar su alma. Pero también para el aspirante, mientras mayor edad tenía, tampoco podría superar el rito o la capacidad de dejar su cuerpo actual, ni físicamente podría soportar las enormes torturas permanentes que tendría que sufrir para preparar su propia alma y emigrar hacia un cuerpo nuevo.
De la misma manera, las tablillas también reportan que una vez instalada el alma de la persona aspirante en el nuevo cuerpo, también podrían haber rechazos de la propia alma a ese nuevo cuerpo y regresar o quedar en el limbo, ya que la persona no aceptaba o no se encontraba. Es como una transfusión o un trasplante de órgano. Pues más o menos así es como relata estas tablillas, esta transferencia de alma que se hacía por medio de este conocido rito del Urush Taur. ¿Cuántas historias más ocultas hay en esas milenarias tierras árabes que tantas personas hoy en día de poder se empeñan en invadir? ¿Cuántas cosas más podrían estar ocultas que ellos están ansiosos por poseer? ¿Cuántas cosas más tienen que nosotros en la actualidad no sabemos ni conocemos? Esto es lo poco que se sabe de la traducción de estas esferas de terracota, pero ¿cuánto más hay escrito ahí que el público en general todavía ni siquiera conoce? Era un rito realmente peligroso y que tenía graves consecuencias de no hacerse de la manera correcta. Graves consecuencias, por supuesto, para el donante del cuerpo en concreto, pero también, por supuesto, para la persona que buscaba transferir su esencia, su alma, hacia ese nuevo cuerpo joven. Solía hacerse en diferentes ocasiones. A veces se hacía con finalidades médicas, es decir, si el hijo del faraón, rey o persona de poder que se consideraban en su momento descendiente de los dioses y por tal razón se consideraban sobre las personas comunes o del pueblo, y nacía con algún tipo de defecto físico. Recordemos que en la antigüedad era sumamente normal la endogamia, es decir, que entre los reinos se casaban entre ellos mismos, el padre con la hija, la hermana con el hermano, la madre con el hijo y así por el estilo, buscando precisamente preservar la pureza de la sangre familiar y no mezclarla para nada con personas del común, ni siquiera de los altos funcionarios o algo así. Ellos no consideraban esas personas dignas de mezclar su sangre real y divina con estas personas. Lo que eso realmente provocaba era deformidades, enfermedades de diferente tipo, que hoy en la actualidad reconocemos que se dan precisamente por la unión de un familiar muy cercano con otro. Pero bien, si era el caso de que el hijo o un rey o un príncipe naciese con una deformidad o un cuerpo muy débil, deforme o con una enfermedad que ellos no podrían curar o algo por el estilo, entonces podría recurrirse al rito del Urush Taur. El rito requería un cuerpo joven, fuerte, pero con un alma débil. Básicamente para ir quebrando lo que era el alma de ese individuo, poder desplazarla de su cuerpo mediante, sabemos hoy en día precisamente, haciéndolo pasar por torturas extensas, hambre, un sinfín de cosas que se pueden hacer para que las personas tengan un quiebre de personalidad, si así se quiere llamar. Sobre todo también tendría que darse con un donante de cuerpo, que no eran realmente donantes, sino personas elegidas al dedillo, y queriéndolo o no, evidentemente nunca querían, porque sabían perfectamente que era su muerte interna o su alma iba a partir y en su cuerpo iba a habitar otra persona distinta. Pues bien, tendría que ser realmente muy joven. Mientras más joven, mejor el proceso. Teniendo entonces en cuenta que una edad máxima, dependiendo de cada pueblo que realizara el rito, iba cambiando, pero se sabe que la edad máxima estaría entre los 7 u 8 años de edad. En algunas sociedades hay registros de que se realizó este rito a una edad entre los 10, 12 años de edad. Pero mientras más mayor la persona o el cuerpo donante, más probabilidades de que fallara la transferencia. Posiblemente usted esté en este momento quizás pensando que estos son cosas de ciencia ficción y de cosas actuales y modernas. Nada que ver. Terminado entonces mi video, puede usted mismo investigar que en los ritos antiguos sumerios y en Mesopotamia, en Babilonia y en muchos libros antiguos ya se habla de esta transferencia
y de este conocido pues rito hoy en día. Teniendo entonces en cuenta que desde la antigüedad es posible, es decir, se habla ya de un rito que busca transferir el alma de una persona muy importante, por supuesto, hacia una persona más joven, desplazando de ese cuerpo joven su alma para transferir entonces la suya. Hoy en día se sabe de muchos procedimientos científicos, por supuesto, oculto para el uso normal y común, evidentemente, donde se ha encontrado la forma de anclar la conciencia o la mente de una persona en otro cuerpo. Estamos viendo exactamente una pues reminiscencia del mismo rito, pero en tiempos actuales. Recuerdo que en varias películas hacen alusión a este tipo de formas de forma distinta. Ejemplo, recuerden por supuesto que todas las cosas que ellos van haciendo de forma oculta, conocimiento oculto que ellos poseen y que van utilizando, ellos, me refiero a la élite que nos gobierna, lo presentan en videos, películas, series, etcétera, etcétera, por varias razones. Hice un video entonces previo aquí en este canal, por si acaso usted es nuevo y no entiende el por qué hacen esto, hice un video donde les expliqué el por qué lo hacen. Sabiendo entonces eso, por esa razón traigo entonces a colación el hecho de que hay varias películas que hablan de este rito. Uno de ellos fue en X-Men, donde aparece pues el mutante mayor, si se quiere, que se denomina a sí mismo como Elohim. Y dice asimismo que su nombre es Elohim. Y vemos entonces que una de las cualidades que él tiene, y viene desde el antiguo Egipto, es la de transferir su conciencia a un cuerpo más joven, precisamente. Y vemos entonces en donde pues presentan un rito. Él necesita un cuerpo nuevo, pero necesita ser un cuerpo idóneo, que tenga ciertas cualidades que él va buscando. Y en este caso el profesor Xavier, es la persona que él elige, y vemos precisamente algo ahí parecido a esa transferencia de conciencia. Entonces ponen el profesor en una cama y Elohim en otra, donde él entonces quiere hacer esa transferencia de conciencia hacia el cuerpo del profesor. Por supuesto, la conciencia del profesor iba a quedar anulada y iba a ser ocupado ese cuerpo por la conciencia o mente, o alma, como usted le quiera llamar, pues de esta entidad que se denominaba a sí mismo en la película como Elohim. Luego entonces vemos también otra película donde nos hace alusión también a este tipo de rito, y así de esta manera ustedes pueden entender un poquito más gráficamente hablando de qué se trata este rito antiguo traído a la actualidad. Fue la película Get Out, donde la temática completa va total y completamente la película de eso, de una persona, o sea, una élite de personas. Vamos a hacer el análisis de esa película aquí en el canal, por supuesto. No sé si lo haga antes de hacer este video o después. Vamos a ver, porque voy grabando los temas y vamos a ver dónde lo voy colocando. En esa película va de eso, o sea, es total y completamente ese rito en concreto. Buscan personas ricas de dinero, que ya tienen diferentes enfermedades o condiciones de salud que ya no le permiten, entonces van comprando en subasta personas jóvenes con mucha fuerza y mucho brío, y mediante una operación en el cerebro, pues un doctor que se ha especializado en esto hace la transferencia. En este caso la película lo que hace es que le hace una transferencia del cerebro directamente, o sea, cambia el cerebro de la persona que necesita el cambio hacia el cuerpo de la persona joven. Entonces, mediante unas técnicas también de hipnosis y también de manipulación mental, pues hacen que la conciencia del cuerpo donante quede atrapada dentro de lo que sería la nueva conciencia de la persona que va a ocupar ese cuerpo. Pero básicamente es exactamente el mismo rito. De esa manera podemos ver que pues presentan esta situación, este rito milenario en muchas otras películas posiblemente. Me encantaría que ustedes en los comentarios puedan decir algún otro tipo de película o cualquier cosa que hayan visto donde tienen o presenten algún tipo de este rito también, para nosotros ver entonces dónde más también nos los van poniendo. En resumidas cuentas está la siguiente situación. Es posible que los grandes mandatarios a lo largo de toda la historia hayan utilizado desde la antigüedad hasta hoy ese tipo de, antiguamente se llamaba rituales, hoy en día le podemos llamar métodos para ser inmortales, es decir, cambiando el cuerpo
pero son la misma entidad o la misma conciencia de tiempo en tiempo. Esto es una teoría que circula hace ya mucho tiempo y que cada vez cobra más fuerza. Se dice precisamente que personalidades de muy alto rango, es decir, realeza en concreto, de hecho se ha rumorado que la reina Isabel actual realmente es la reina Victoria, es una de las cosas, por ejemplo, que yo he escuchado también por ahí, y que han cambiado de cuerpo, siempre pues cuando tiene una edad X, entonces vuelve y cambia mediante este rito, utilizando este rito pues de cuerpo. Es una teoría bastante interesante y podríamos hablar muchísimo al respecto, pero me parece que la idea básica y principal de qué es este rito, cómo se realiza, desde cuándo se hace, es decir, desde tiempos milenarios, y hay reportes del mismo en tablillas sumerias, en las tablas esmeralda y un sinfín de escritos bastante antiguos. Entonces cabe aquí la pregunta: si es algo que está registrado desde hace tanto tiempo, ¿puede usted entonces dudar que su existencia pues sea real? Yo diría que no. Por alguna razón está en libros antiguos grabado, marcado. Además, recuerden que mucha de la tecnología o de los métodos o los rituales que suelen hacer las personas que nos gobiernan hace muchísimo tiempo, las siguen guardando en secreto para uso propio y personal solo de ellos. Si esto se hacía en la antigüedad, como dicen, por supuesto, escritos antiguos, ¿cuánto han podido mejorar esta técnica? En los tiempos actuales, ¿qué cosas podrán hacer? ¿Qué tan rápido puede hacerse esa transferencia? ¿Con qué efectividad la pueden hacer y hace cuánto tiempo así lo hacen? Preguntas para hacernos. Ya ustedes saben, esto es todo por el video del día de hoy. Nos vamos a ver en un próximo video aquí en su canal Nelcy Mijael. Hasta la próxima. Bye.